Bienvenidos al Oráculo del Pensamiento y la Expresión, una experiencia filosófica en la red. Hola a todas y a todos. Hoy en el Oráculo del Pensamiento y la Expresión presentamos De regreso a la calle, parte 2. Recuperar el sentido de la convivencia humana. Hoy es siempre todavía. Toda la vida es ahora. Antonio Machado. De parques, de avenidas, de zonas comerciales y de espacios académicos, de todas las edades, hombres y mujeres desaparecieron. Charlas, risas, murmullos, ruidos. Se apagaron y el silencio se hizo pesado como un grito en el espacio exterior o en el vacío. Aromas personales y sutiles fragancias se evaporaron. Almas, hadas, duendes y juglares dejaron de deambular de aquí para allá. Edificios, fachadas, aceras y adoquines en avenidas de las megalópolis, al igual que en callejones, subidas y bajadas de coloniales ciudades, susurros de quejas y protestas emitieron. Pero ¿para quién? Reinaba la desolación. Un poco después, en calles y en hospitales, los muertos aparecieron. De casas y clínicas, en cajas los finados, trasladados a crematorios y cementerios fueron. Exterior e interiormente, el olor a muerte impregnó entonces todo el ambiente. El uso de cubrebocas y desinfectantes en todos los lugares de encuentro de personas necesarios se hicieron. De los espacios al aire libre, de los sitios abiertos, la presencia obligada a recluirse en casa aconteció, y la convivencia menguada y reducida a datos quedó, por obra de los dispositivos tecnológicos, productores de tiempo maquinal e informacional, pero también por miedo al contagio, como si un agujero negro supermasivo engullera a las galaxias. Planetariamente, la vida en capítulos o en olas de mortales virus, asaltada por la muerte era la nueva normalidad. En la nueva normalidad, algo que se hizo cosa de todos los días, fue que a las crecientes estadísticas de la muerte por COVID-19 diariamente correspondían un alto volumen de ventas de medicamentos, de artefactos de comunicación y de información por Amazon o por Mercado Libre o cualquier otro sitio de ventas en línea. En tiendas, bodegas y almacenes, embalajes de medicamentos se preparaban y paquetes de sistemas, aparatos y dispositivos tecnológicos distribuidos eran por toda la faz de la Tierra. La reclusión de la presencia quedaba garantizada. Las ventas de cajas y bolsas en las tiendas y en las funerarias se dispararon. Los servicios médicos de consultorios particulares se elevaron. Quedó al descubierto la fragilidad humana y la facilidad para el abuso y la rapiña social por medio de la salud. Por maldad o por ignorancia, también, lamentablemente, se manifestó el odio y crueldad humana contra los infectados y la descalificación contra quienes se resistían al uso de tecnologías
educativas. Altas fueron y continúan siendo las ganancias económicas para las transnacionales, farmacéuticas y empresas de tecnologías de comunicación e información. Campañas publicitarias que convencieron u obligaron aún a los más necesitados en el planeta a conectarse a dispositivos satelitales para hacer búsqueda minuto a minuto de la mismidad o al menos de la apariencia en canales de comunidades virtuales para no dejar salir a la calle a las mayorías silenciosas. En el caso particular de las actividades educativas y académicas, para no acudir a clase de latín o de francés y dejar de escribir en viejas libretas de pasta dura para trasladar la literatura, la filosofía y la historia a los muros de las seductoras, flexibles e hipertextuales plataformas digitales. Se requería mantener en ascenso el consumo de medicamentos y tecnologías de la información. La salud como la educación para el mercado mundial y global no son más que artículos y zonas de oportunidad para el consumo. La investigación científica puesta al servicio del mercado. Frente a las variantes y mutaciones del virus del COVID-19, las actividades laborales, educativas y en general de convivencia tuvieron que migrar hacia el ciberespacio. La enseñanza de las disciplinas como las humanidades, por ejemplo, se vieron asaltadas por la estructura de las nuevas tecnologías de comunicación y todas sus variantes y posibilidades que modificaron en gran medida el modo de transmitir los conocimientos y valores que con anterioridad se llevaba a cabo de manera presencial. Ante la conversión tecnológica, la economía, la política, la cultura, la diversión, se vieron forzadas a plegarse a los nuevos modos del pensar y del quehacer tecnológico. A raíz de la nueva normalidad, para salir a la calle había que colocarse el cubrebocas. En el nuevo entorno mediatizado había que hacer uso de una interfaz, es decir, contar con una superficie de contacto o de conexión para el enlace con los demás internautas. Además, claro está, de aprender el manejo de sus lenguajes, mediante los cuales se representaba metafórica o simbólicamente las acciones o tareas que presencialmente antes efectuábamos. El cubrebocas como la interfaz, entonces, adquirieron carta de ciudadanía a fin de posibilitar la comunicación con los otros. En la calle, la sana distancia se proclamó como medida de relación. En el ciberespacio o en el entorno electrónico, la eficacia del programa y la velocidad de conectividad fueron la sensación, sin importar que la presencia humana ahí, ralentizada y secuestrada, se observara por eternas horas y en ocasiones se contemplara en las bruñidas pantallas de plasma. Seducida de sí misma quedaba, al igual que Narciso, cuando encantado de su reflejo en los espejos de agua que en sus paseos hallaba, tratando de toparse con alguien idéntico a él. La tragedia de Narciso es que cuando quiere tocar su imagen reflejada en el agua, ésta huye, se destiñe, se borra, se fragmenta. La convivencia contemporánea padece el síndrome de Narciso.
solo que esta vez sin masa ni peso, esto es, sin cuerpo. Por supuesto, de nueva cuenta, la capacidad humana mostró su naturaleza plástica de adaptación a cambios o transformaciones del entorno. Desmaterializada o digitalizada totalmente, la presencia fue obligada a conectarse y a estar en línea a toda hora, a todo tiempo, sin distinguir cuándo era de día o cuándo de noche, y siempre como dato o imagen. Un avatar. Fueron y siguen siendo las modalidades que la representación humana adquirió, o mejor, ausencia de la presencia. Ante la desoladora realidad y la concreta nueva normalidad, en plena y bacanal edad de la comunicación e información digitalizada, quizás por salud física, psicológica, ética, estética, etc., y para la rehabilitación de la convivencia, convenga recuperar la fuerza de la ilusión y la utopía del pensar y del existir en las relaciones sociales en las que la dialéctica y la hermenéutica se requerían para comprender el sentido a los fines humanos. Regresarle a la existencia su carácter interpretativo y explicativo, intenso y extensivo bajo la condición de la contradicción, es traer de nueva cuenta la escucha, el respeto, la hospitalidad, esto es, el diálogo a la vida. Simplemente es volver a vibrar, volver a vivir. Recuperar el sentido de la convivencia es la gran tarea que ahora tenemos por delante, ya sea con cubrebocas encima, guardando la sana distancia y paulatinamente abandonando el uso de tecnologías que mediatizan la convivencia en todos los planos, para lo cual también necesario será una reconversión o revolución del tiempo maquinal e informacional, esto es, regresar al tiempo vital de la vivencia. La vivencia como tal, frente a la lógica y parámetros de rentabilidad y eficacia tecnológica, que busca siempre la ganancia, el control y poder sobre las relaciones humanas, no puede ser más que arcaica y rupestre. En tanto, desde tales horizontes, la gratuidad, la libertad y el desinterés son los fines que la convivencia y la comunicación humana tiene y tuvo desde siempre. Colocar nuestro existir en lo rupestre y en lo arcaico cada vez más es una manera de sobrevivir a los solares baldíos en los que ya desde hace largo rato hemos experimentado la realidad en mundial cortocircuito y en proceso continuo de aligeramiento o de programas electrónicos y algoritmos que la comprimen para echársela al bolsillo. Por lo que, si desde una ontología arcaica vemos y oímos, pero entonces también desde una epistemología ética y estética rupestre, bien nos daremos cuenta que el ser no es una selfie, aunque muchos también por estos días, industriosa y publicitariamente, han sacado provecho de toda esta situación. Instalaron su presencia en el ciberespacio y abrieron sus gabinetes de consulta y de asesoría literaria, filosófica, psicológica, pedagógica, etc.
aprovechando la reclusión y la migración de la presencia a las plataformas de interactividad entre programas de comunicación e información enlazadas a máquinas tecnológicas, aparecieron los profesionales de las inteligencias emocionales e incluso algunos filósofos de la mente. Generalizando, se hicieron llamar coachings ontológicos, y sus servicios ofrecieron a subjetividades quebradas por la angustia y la desesperación que trajo consigo el secuestro de la presencia y el desplome de la convivencia. Se ofrecieron formato de inscripción y cuota de recuperación o de remuneración económica de por medio, a sanar el tejido social e integrar la autoestima de quienes así solicitaron sus servicios. Ellos, estos profesionales, navegantes de los mares de las emociones, se extendieron en el ciberespacio, abrieron nichos de ilusión y de esperanza, ilustraron ahí, empleando rotundos conceptos provenientes del universo de la teoría organizacional y empresarial, de la formación, capacitación y dirección de personal y sobre todo de un lenguaje mercantilista que va a la mente o cerebro límbico de la gente. Con todo ello, lo que pusieron al descubierto fue su desilustrada mismidad, al tiempo que demeritaban a la persona al tratarla como mercancía, como cliente, como entidad amorfa que puede ser moldeada o manipulada en su entera subjetividad. Una sucursal del mercado y del consumo en casa reprodujeron, solamente que con personas lo hicieron. En fin, nada más. Anécdota de nuestra sociedad contemporánea. Frente a lo que parece irreversible, el pensamiento tendrá que evitar que el existir sea depilado, aligerado, desmaterializado por obra y acción del plan y poder de lo tecnológico sobre la vida, para aplanar e igualar las irregularidades, dramas y altibajos que por naturaleza la convivencia humana posee, al igual que la presencia. Por más difíciles y sin gloria que sean estos tiempos, si con una sonrisa, con un espontáneo júbilo, con una limpia mirada, si queremos comunicar nuestro libre ser y caminar la tierra todavía, entonces hay que defender nuestra arcaica originalidad y rupestre ser. Dejar atrás estos tiempos actuales de cultura híbrida, como cantaba Rodrigo González, de salvajes y científicos, panzones que estaban tísicos en la campechana metal, en la vil penetración cultural, en el agandalle transnacional, en lo oportuno norteño imperial, en la desfachatez empresarial, en el despiporre intelectual, en la vulgar falta de identidad. Quiere decir lo anterior, cerrar los Windows de los celulares y asomarnos de nuevo por las ventanas de la naturaleza y volver a caminar el campo y las calles para dejar atrás estos tiempos actuales de convivencia electrocutada, de comunicación satinada, de cercanía sanitizada, de existencia ifanizada, en una palabra, realidad simulada. El reto para nuestra voluntad a la fecha de hoy es algo así como empeño, esfuerzo y práctica por vivir fuera del ciberespacio, al mismo tiempo aprender a hacer uso ético y estético del poder de la información que la sociedad del conocimiento pone al alcance para habitar con sabiduría arcaica y alegría rupestre el campo, volver a reconectar el ser con la naturaleza.
Retornar a la arcaica, maciza, directa e irreversible realidad y vida natural, en donde por medio de la teoría y sus formas, como por ejemplo la metis, la mirabilia y el bricoleur, pensar, decir y hacer son una y la misma cosa. En las cosmologías de estos saberes arcaicos, el ser humano compenetrado con la totalidad estaba. Metis, mirabilia y bricoleur son modos de saber más que formas de conocimiento, esto es, no son epistemes, al modo de las ciencias especializadas, son, en todo caso, sabiduría popular, sabiduría al servicio de las personas, del pueblo y de la naturaleza. En la luz mística y mítica, mágica, religiosa, poética y filosófica de los saberes arcaicos y rupestres, la humanidad estrella era, pero también flor, agua, viento, fuego, aire, tierra, en el sueño y en la vigilia. Conocimiento y respeto por su lugar en el cosmos el hombre tenía. Las comunidades o sociedades seguían al sol y a los astros. Los planes del quehacer e inquietudes o fines humanos tenían a la base el orden del cosmos. Había amor, respeto y cuidado por la armonía de las cosas en su orden natural. Y además, en cada acto o acción humana, se seguían los consejos dados por los dioses para cada una de las actividades, tareas y trabajos, para cultivar la tierra, pero también para el cuidado de sí y procurar obtener el triunfo y la excelencia en las batallas de todos los días. En los saberes arcaicos y rupestres, el hombre escuchaba la voz del ser. Por lo que retornar a la tierra y al modo franco, libre y desinteresado de la convivencia humana, mediante la práctica de la metis, la mirabilia y el bricoleur, es decir, a través de estos saberes en los cuales las cosas tenían un origen poético, mántico y mitológico, quizás sea posible restituir o volver a vivir nuestra existencia desde la vivencia y desde la sabiduría. Estos saberes arcaicos, primigenios, ancestrales y hondamente en resignificación permanente y metamórfica realidad, siempre han acompañado a la vida cuando ésta los ha necesitado, como sin duda hoy se requieren, sin importar que la verdad de estos saberes sean contingentes, fragmentadas y múltiples. Estos saberes, después de todo, son una mímesis del mundo de la vida de la calle, saberes totalmente callejeros. Liberar a la presencia de las redes telemáticas y rehabilitar la convivencia tiene que ver, desde luego, con el retorno al pensamiento mágico, a las utopías de comunidades francas y honestas, y a esa edad de la razón en donde la imaginación y el entendimiento jugaban libremente en un acto desinteresado, como ocurre en la niñez, o quizás en donde la imaginación pensaba y el pensamiento imaginaba. Se trata de recuperar toda la potencia del pensamiento y toda la vitalidad de los saberes para proceder a hacer las cosas extremadamente plásticas y volver a creer en Merlín, Excalibur, en la Dama del Lago y, ¿por qué no?, en el Rey Arturo. Rehabilitar la convivencia humana es algo así como volver a concebir la existencia desde esos saberes espontáneos e imprecisos, prácticos y de sentido común que eran base de lo que los griegos concebían como teoría y que posteriormente fueron descalificados y ocultados
por los relatos totalizantes de las formas, bajo las que la razón se presentó y se produjo históricamente, ya como logos, ratio, fernum, y ahora como simulacro en esta era digitalizada. Los saberes arcaicos y rupestres siempre han existido, paralelos a los grandes sistemas de la verdad, logrando mantenerse como resistencia crítica a esas verdades teoréticas y trascendentales que fijan el mundo a criterios de explicación a priori, obviamente conceptualizados. Estos saberes rupestres pertenecen más a la vida y a un horizonte práctico, mítico, mágico, poético, por tanto, de sentido común y de carácter estético, dialéctico y hermenéutico. Saberes artesanales totalmente callejeros, que sin duda hay que recuperar, al igual que la filosofía. Sin duda, el sentido de la convivencia humana fue recortado y limitado a refugiarse en la esfera del ciberespacio, ya sea a causa de la pandemia global del coronavirus y la migración de las actividades a plataformas de comunicación e información. Pero como ha dicho Susan Sontag, amo las limitaciones porque son la causa de la inspiración. Consejo que podemos seguir para que la teoría vuelva a la calle y quedar otra vez frente a un mundo mágico, fantástico y maravilloso. No olvides suscribirte al Oráculo del Pensamiento y la Expresión.